Mi hijo me escupió en la cara mientras yo sostenía la bandeja con su desayuno. «Eres un estorbo, vieja inútil», me dijo, y luego me empujó con tanta fuerza que caí al suelo de la cocina que su padre y yo construimos con años de trabajo. La bandeja se estrelló contra las baldosas. Esas mismas baldosas que yo había elegido con tanto cuidado hace 20 años. Me quedé allí tirada, con 67 años, sintiendo el frío del piso contra mi mejilla, y algo dentro de mí se rompió. No fue mi cadera, aunque dolió horrores. Fue algo mucho más profundo. Fue la imagen que tenía de mi hijo, de mi familia, de todo lo que había construido. Mientras él se alejaba maldiciendo porque su desayuno estaba en el suelo, yo permanecía ahí, inmóvil, y por primera vez en 43 años de ser madre, sentí algo que nunca pensé que sentiría hacia el niño que había crecido en mi vientre. Odio. Odio puro y cristalino. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en esa casa sabía, era que yo ya no era la misma mujer que había sido hasta ese momento. Algo había cambiado esa madrugada, antes de que él se despertara, cuando recibí esa llamada del licenciado Morales. Y ahora, mientras me levantaba despacio del suelo, limpiándome la saliva de mi cara con el delantal que mi madre me había bordado, supe exactamente qué iba a hacer. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Déjame presentarme correctamente. Me llamo Esperanza Valdés. Tengo 67 años y durante las últimas 4 décadas he sido la tonta más grande que haya pisado esta tierra. Soy de Guadalajara, aunque llevo viviendo en esta casa de las afueras de la ciudad desde que me casé con mi difunto esposo Roberto hace 45 años. Roberto era albañil, un hombre bueno que trabajaba desde que salía el sol hasta que se ponía, siempre con las manos llenas de cal y cemento, pero con el corazón más grande que he conocido. Juntos construimos esta casa, ladrillo por ladrillo, fin de semana tras fin de semana. Yo mezclaba el cemento mientras estaba embarazada de 7 meses de nuestro único hijo, Miguel Ángel. Roberto decía que esa casa sería nuestro legado, el lugar donde nuestra familia crecería y florecería como los bugambilias que plantamos en el jardín. Miguel Ángel nació un 5 de mayo, en medio de los festejos y los cohetes. Roberto bromeaba diciendo que nuestro hijo había llegado al mundo celebrando, que sería un hombre de éxitos, y durante años pareció que así sería. Era un niño brillante. Saqué de la nada para conseguirle clases de inglés con la profesora del pueblo. Vendía tamales los fines de semana para pagarle sus útiles escolares especiales. Cuando Roberto murió, Miguel Ángel tenía apenas 18 años. Un infarto fulminante se llevó a mi esposo mientras trabajaba en una construcción. Ni siquiera pudimos despedirnos. Recuerdo que llegaron a avisarme mientras yo preparaba su comida favorita, mole poblano, para celebrar nuestro aniversario de bodas número 26. Desde ese día, trabajé triple. Me levanté de mi dolor como pude y tomé 2 trabajos de limpieza en casas de familias ricas en Zapopan. Y los fines de semana vendía gelatinas y pasteles que preparaba de madrugada. Todo, absolutamente todo, para que Miguel Ángel pudiera terminar sus estudios. Me desvelaba preparando sus comidas, lavando su ropa, asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. Cuando sus compañeros iban a antros y fiestas, yo le daba dinero extra para que no se sintiera menos. Gasté mis ahorros, vendí las pocas joyas que Roberto me había regalado, incluso empeñé mi anillo de matrimonio, aunque eso me doliera en el alma. Miguel Ángel estudió administración de empresas. El día de su graduación lloré tanto que la señora Carmela, mi vecina, tuvo que darme té de tila para calmarme. Ahí estaba mi hijo con su birrete y su toga, y yo en la tercera fila con mi vestido más decente, el mismo que usaba para ir a misa los domingos, pensando que todo había valido la pena. Roberto estaría orgulloso, pensé. Nuestro hijo era un profesionista, el primero en toda la familia. Después consiguió un trabajo en una empresa de importaciones. No ganaba mucho al principio, pero yo estaba feliz.
Le seguía ayudando con dinero. Para que te establezcas, mijo, le decía. Pasaron los años y conoció a Daniela. Daniela era una mujer de la ciudad, de esas que siempre traen las uñas perfectas y huelen a perfumes caros. Desde el primer día me miró con desprecio, como si yo fuera algo que se había pegado a la suela de su zapato. En la primera cena familiar, arrugó la nariz ante mis chiles en nogada, diciendo que no comía tanta grasa. Miguel Ángel se rió con ella. Mi hijo se rió de la comida que yo había preparado con tanto cariño, la receta de mi abuela, la misma que a él le encantaba de niño. Debí ver las señales ahí mismo, pero una madre ciega ante lo que no quiere ver. Se casaron 2 años después. Yo pagué la mitad de la boda vaciando mi cuenta de ahorros, esa que había empezado con tanto sacrificio después de la muerte de Roberto. Es tu único hijo, me decía a mí misma. Solo se casa una vez. Qué ingenua fui. En la boda, Daniela ni siquiera me invitó a la mesa principal. Me sentaron con gente que no conocía, mientras ella le presentaba a Miguel Ángel como mi esposo, el ejecutivo exitoso, sin mencionar jamás quién había pagado sus estudios, quién le había dado de comer durante 20 y tantos años, quién había sacrificado su vida entera para que él llegara hasta ahí. Entonces empezó el verdadero descenso al infierno. Miguel Ángel y Daniela se fueron a vivir a un departamento rentado, que por supuesto yo ayudé a pagar. Solo hasta que nos establezcamos, mamá, decía Miguel Ángel. Pero pasaron los meses y seguían necesitando ayuda. Para los muebles, para el coche, para las tarjetas de crédito que Daniela usaba, como si el dinero creciera en los árboles. Yo seguía trabajando en las casas de Zapopan, con mis rodillas cada vez más desgastadas, subiendo y bajando escaleras, tallando pisos, para enviarle dinero a mi hijo cada quincena. Luego vino la propuesta. Una noche llegaron a visitarme, algo raro porque casi nunca venían. Daniela ni siquiera se sentó en mi sala, se quedó parada mirando todo con asco. Esperanza, me dijo Miguel Ángel, ya ni siquiera me decía mamá, necesitamos hablar de algo importante. Me explicaron que su departamento era muy pequeño, que con lo que pagaban de renta podrían ahorrar para su futuro, que yo estaba muy sola en esta casa tan grande. ¿Por qué no nos mudamos contigo?, preguntó, pero no era una pregunta realmente. Así nos cuidamos entre todos, y tú ya no estarías tan sola. Qué tonta fui, qué increíblemente tonta. Dije que sí con lágrimas de felicidad en los ojos, pensando que mi hijo me quería cerca, que iba a tener familia de nuevo en esta casa. No vi la mirada que intercambiaron él y Daniela, esa mirada de triunfo. No entendí que lo que querían era una sirvienta gratis y eliminar su gasto de renta. Se mudaron un mes después con todas sus cosas. Es temporal, dijeron. Eso fue hace 3 años. Al principio intenté ver lo positivo. Cocinaba sus comidas favoritas, mantenía la casa impecable, lavaba su ropa. Pero nada de lo que hacía era suficiente. Daniela se quejaba de todo, que si la comida tenía mucha sal, que si había hecho ruido en la mañana, que si mi televisión estaba muy alta aunque apenas se escuchaba. Empezó a poner reglas en mi propia casa. No invites a tus amigas sin avisar, Esperanza. Esta también es nuestra casa y necesitamos privacidad. No uses tanta agua caliente, los recibos están carísimos. ¿Por qué compras estas cosas del mercado? En el supermercado está todo más higiénico. Miguel Ángel nunca me defendió. Ni una sola vez, peor aún, empezó a hablarme igual que ella. Con ese tono condescendiente, como si yo fuera una niña tonta que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Cuando me atrevía a quejarme, me decía que estaba exagerando, que Daniela solo quería lo mejor para todos, que yo era muy sensible. Ya estás grande, mamá. A tu edad deberías estar agradecida de tener quien te cuide, me dijo una vez, como si ellos me estuvieran haciendo un favor a mí, como si no fuera mi casa, como si yo no hubiera dado mi vida entera por él. Los meses pasaron y las cosas empeoraron. Dejaron de contribuir con los gastos de la casa. Estamos ahorrando para nuestro futuro, decía Miguel Ángel. Pero ese futuro
Incluía un coche nuevo para Daniela, ropa de marca, salidas a restaurantes caros donde nunca me invitaban. Mientras tanto, yo seguía trabajando, cada vez más cansada, cada vez más adolorida, para pagar la luz, el agua, el gas, la comida de todos. Me convertí en la sirvienta de mi propia casa, en la casa que Roberto y yo construimos con nuestras propias manos. Un día me atreví a pedirle a Miguel Ángel que al menos ayudara con la mitad de los gastos. Su reacción fue explosiva. Me gritó que era una malagradecida, que después de todo lo que ellos hacían por mí, cuidándome, haciéndome compañía, yo tenía el descaro de pedirles dinero. ¿Sabes qué, mamá? Si tanto te molesta que vivamos aquí, podemos irnos. Y entonces vas a ver qué se siente estar completamente sola en esta casa vieja y fea. Me eché para atrás inmediatamente, aterrada ante la idea de quedarme sola otra vez, de perder a mi hijo. Así que me disculpé. Yo me disculpé por pedir ayuda en mi propia casa, y las cosas continuaron igual. Las humillaciones se volvieron parte de mi rutina diaria. Daniela empezó a traer a sus amigas a la casa y me presentaba como la ayuda. Ni siquiera como su suegra, como la ayuda. Me pedían café, me mandaban a limpiar algo mientras ellas se reían y cotilleaban en mi sala. Miguel Ángel lo permitía todo. A veces hasta se reía con ellas. Hubo una tarde en que una de esas amigas derramó vino tinto en el sillón que Roberto había comprado para nuestro 10º aniversario. Y Daniela me llamó a gritos para que viniera a limpiar antes de que se manche permanentemente, como si yo fuera su empleada doméstica. Dejaron de avisarme cuando salían o llegaban. Traían gente desconocida a la casa sin preguntarme. Una noche llegaron con 10 personas para una fiesta, y yo tuve que encerrarme en mi cuarto porque la música estaba tan alta que me dolía la cabeza. Cuando bajé a las 3 de la mañana a pedirles por favor que bajaran el volumen porque tenía que trabajar al día siguiente, Miguel Ángel me miró con asco. ¿En serio, mamá? ¿Nos vas a arruinar la noche? Vete a tu cuarto y déjanos en paz. Esta casa es de todos, no solo tuya. Esa frase me dolió más que cualquier golpe físico. Esta casa es de todos, no solo tuya. La casa que su padre y yo construimos, la casa por la que trabajé 40 años para terminar de pagar, la casa donde crié a mi hijo con todo mi amor, ahora ya no era solo mía. Me había convertido en una invitada molesta en mi propio hogar. Pero aún así me quedé callada, porque tenía miedo. Miedo de perder a mi único hijo, miedo de quedarme completamente sola, miedo de admitir que había criado a un monstruo. Entonces Daniela quedó embarazada. Por un momento pensé que las cosas mejorarían, que un bebé traería amor y unión a la familia. Qué equivocada estaba. Daniela se volvió peor, más exigente, más cruel. Todo le molestaba. Que si mis chancletas hacían ruido, que si la comida que preparaba le daba náuseas, que si mi simple presencia le causaba estrés y eso era malo para el bebé. Miguel Ángel la defendía en todo. Está embarazada, mamá. Tienes que ser más comprensiva. ¿No puedes hacer un esfuerzo por ella? Yo hacía todo. Cocinaba comidas especiales para sus antojos. Conseguía las cosas más raras a cualquier hora. Una madrugada me hizo ir al mercado a las 5 de la mañana, porque quería tamales oaxaqueños específicos de un puesto que quedaba al otro lado de la ciudad. Fui, con mis 67 años, en 2 camiones, porque ella era la madre del nieto que nunca conocí. Cuando llegué con los tamales, ya no los quería. Ya se me pasó el antojo, dijo sin siquiera mirarme, y los tiró a la basura frente a mí. Miguel Ángel solo se encogió de hombros. Así son las embarazadas, dijo. El bebé nació, un niño hermoso que llamaron Sebastián. Me ilusioné pensando que podría ser parte de su vida, que sería la abuela consentidora. Pero Daniela casi no me dejaba cargarlo. No, Esperanza, lo vas a mal acostumbrar. Esperanza, lávate bien las manos antes de tocarlo. Esperanza, ¿podrías salir? Voy a amamantarlo y me pones nerviosa. Mientras tanto, yo era quien lavaba toda su ropa, quien se desvelaba cuando lloraba en las noches para que ellos pudieran dormir,
quien limpiaba todos los desastres, pero a la hora de las fotos, de las visitas, yo no existía. Fue entonces cuando empezaron a hablar de hacer ajustes a la casa. Querían remodelar, hacer su espacio más funcional. Yo escuchaba sus planes y me helaba la sangre. Querían tirar paredes, cambiar todo, borrar cualquier rastro de Roberto y de nuestra vida juntos. Esta casa está muy anticuada, decía Daniela. Necesita una renovación completa. Y lo peor, empezaron a presionarme para que pusiera la casa a nombre de Miguel Ángel. Es lo lógico, mamá, me decía. Total, algún día va a ser suya. ¿Para qué esperar? Además, así podemos hacer la remodelación y obtener mejores préstamos del banco. Me negué. Fue la única vez que me mantuve firme. La casa era lo único que me quedaba de Roberto, lo único que realmente era mío. Esta casa se queda a mi nombre mientras yo viva, les dije. Miguel Ángel se enfureció. No me habló durante 2 semanas. Daniela me miraba con odio puro cada vez que me veía. Empezaron a hacer mi vida imposible a propósito. Hacían ruido toda la noche. Dejaban sus cosas tiradas para que yo las recogiera. Consumían todo sin reponer nada. Era una guerra silenciosa, y yo estaba perdiendo. Una tarde llegó a visitarme mi comadre Lourdes, mi amiga de toda la vida. Cuando vio cómo me trataban, cómo me hablaban, se quedó horrorizada. Esperanza, esto no está bien, me dijo cuando estuvimos solas en la cocina. Esto es abuso. Tu hijo y esa mujer te están maltratando en tu propia casa. Intenté defenderlos, hacer excusas, pero ella me interrumpió. No, comadre, esto no es normal. Tú criaste a ese muchacho, le diste todo, y mira cómo te paga. Necesitas hacer algo. Pero yo no sabía qué hacer. Era mi hijo. ¿Cómo iba a echarlo? ¿Cómo iba a denunciarlo? ¿La gente qué iba a decir? Las cosas llegaron a su punto más bajo hace 3 meses. Yo había estado enferma, con una gripe terrible que no se me quitaba. Aún así, seguía Idaho haciendo todo en la casa porque si no lo hacía yo, nadie lo haría. Una mañana me sentía particularmente mal, con fiebre y sin fuerzas. Me quedé en cama, algo que nunca hacía. A las 10 de la mañana, Miguel Ángel entró a mi cuarto hecho una furia. ¿Qué haces todavía en la cama? No hay nada de desayuno. La casa está hecha un desastre. Sebastián está llorando. ¿Te crees que puedes darte el lujo de estar de floja? Le expliqué que estaba enferma, que necesitaba descansar. Todos nos enfermamos, mamá, pero la vida no se detiene. Levántate y haz lo que tienes que hacer. Daniela también está cansada cuidando al niño, pero ella no se queda en cama haciéndose la víctima. Me levanté como pude con todo el cuerpo dolorido y preparé el desayuno. Daniela ni siquiera me dio las gracias. Solo se quejó de que los huevos estaban muy cocidos. Esa noche mi fiebre subió tanto que la señora Carmela, mi vecina, me tuvo que llevar al hospital. Miguel Ángel y Daniela ni siquiera se dieron cuenta de que no estaba en casa hasta el día siguiente. Cuando regresé del hospital con medicamentos que tuve que pagar de mi bolsillo, aunque apenas me alcanzaba el dinero, encontré la casa hecha un chiquero. Platos sucios por todos lados, ropa tirada, pañales sin tirar. «Ay, mamá, qué bueno que ya llegaste», dijo Miguel Ángel como si nada. «Se nos acumuló todo sin ti». Sin una sola pregunta de cómo estaba, sin preocupación alguna. Solo alivio de que su sirvienta gratuita había vuelto. Fue entonces cuando tomé una decisión. Mientras recogía el desastre que habían dejado, con lágrimas cayendo sobre los platos que tallaba, decidí que buscaría ayuda legal. Necesitaba saber cuáles eran mis derechos, si podía sacarlos de mi casa, qué opciones tenía. Al día siguiente, con el pretexto de ir al mercado, fui a ver al licenciado Morales, un abogado que me había recomendado mi comadre Lourdes. Le conté toda mi historia, y él me escuchó con una mezcla de tristeza y enojo. «Señora Esperanza», me dijo, «lo que su hijo está haciendo es abuso de adulto mayor. Es un delito. Usted tiene todo el derecho de sacarlos de su propiedad. La casa está a su nombre, ¿verdad?
asentí. Entonces podemos iniciar un proceso de desalojo. No será fácil emocionalmente, pero legalmente usted está en todo su derecho. Me explicó los pasos, los tiempos, las opciones. Pero yo todavía no estaba lista. Todavía había una parte de mí que esperaba que Miguel Ángel reaccionara, que volviera a ser el niño amoroso que había sido. Esa esperanza murió completamente la noche del incidente. Fue un viernes, recuerdo perfectamente. Yo había preparado pozole, el platillo favorito de Miguel Ángel desde niño, el mismo que Roberto amaba. Pensé que tal vez una buena cena familiar nos ayudaría a reconectarnos. Puse la mesa con cuidado, saqué las vajillas buenas que guardaba para ocasiones especiales, hasta puse flores del jardín en el centro. Cuando los llamé a cenar, Daniela vio la mesa y se burló. ¿Qué es esto, Esperanza? ¿Una cena de Navidad? Qué ridícula te ves intentando tan duro. Miguel Ángel se rió. Se rió de mí, de mi esfuerzo, de mi amor. Algo dentro de mí se quebró en ese momento, pero no dije nada. Nos sentamos a cenar en un silencio tenso. Yo apenas podía comer con el nudo en la garganta. Entonces, Daniela empezó a hablar de sus planes. Querían hacer una extensión a la casa, construir una segunda planta. Claro que tendríamos que tomar un préstamo usando la casa como garantía, dijo, mirándome directamente. Así que necesitamos que firmes unos papeles, Esperanza. Es puro trámite, nada importante. No voy a firmar nada, respondí con voz temblorosa pero firme. El ambiente se congeló. Miguel Ángel dejó su cuchara con fuerza. ¿Perdón? ¿Qué dijiste? Me armé de valor. Dije que no voy a firmar nada. Esta casa es mía. La construí con tu padre. Y no voy a poner en riesgo perderla. Daniela soltó una risa cruel. ¿Perderla? Por Dios, Esperanza, como si tú fueras a vivir para siempre. A tu edad, lo lógico sería pensar en tu hijo, en tu nieto, en su futuro. Pienso en ellos cada día, dije con lágrimas en los ojos. He pensado en Miguel Ángel cada día de mi vida desde que nació. Le he dado todo, todo. Y no me van a quitar esto también. Miguel Ángel se puso de pie bruscamente. ¿Darnos? ¿Darnos? Mamá, nosotros te estamos haciendo un favor viviendo aquí. ¿Quién más iba a aguantarte? Eres una vieja amargada, metiche, que no sabe hacer nada bien. La comida te queda horrible. La casa siempre está sucia. Eres una carga para todos. Cada palabra era una puñalada. Me puse de pie también, temblando. Si tanto te molesta vivir aquí, si soy una carga tan terrible, entonces váyanse. Esta es mi casa y no tienen que quedarse si no quieren. Daniela se levantó, con esa sonrisa venenosa. ¡Ay, Esperanza! ¿De verdad crees que puedes echarnos? Nosotros no vamos a ningún lado. Esta casa va a ser nuestra, te guste o no. Es solo cuestión de tiempo. Fuera, dije con una voz que no reconocí como mía. Fuera de mi casa. Ahora, Miguel Ángel se acercó a mí, y por primera vez en mi vida, vi violencia pura en los ojos de mi hijo. No vas a echarnos a ningún lado, vieja estúpida. Siéntate y cállate antes de que te pase algo. No me moví. Dije que fuera. Esta es mi casa y quiero que se vayan. Entonces sucedió. Miguel Ángel me empujó con tanta fuerza que perdí el equilibrio. Intenté agarrarme de la mesa, pero no pude. Caí al suelo golpeándome la cabeza contra la esquina del mueble. El dolor fue inmediato, cegador. Sentí algo tibio correr por mi sien, sangre. Me quedé ahí tirada mirando el techo, escuchando los gritos de Daniela. Pero no eran gritos de preocupación por mí. ¿Ves lo que hiciste? ¿Ves cómo nos provocas? Ahora Miguel está alterado y es tu culpa. Mi hijo, el niño que había crecido en mi vientre, el bebé al que había amamantado, el pequeño al que había arrullado en noches de fiebre, me miró tirada en el suelo sangrando y simplemente se dio la vuelta. «Límpialo antes de que Sebastián lo vea», le dijo a Daniela, como si yo fuera un derrame de agua y no su madre herida. Se fueron a su cuarto y me dejaron ahí. Yo me quedé en el piso de mi cocina,
en la casa que construí con mis propias manos, sangrando y rota, entendiendo finalmente que mi hijo estaba perdido para mí. No sé cuánto tiempo pasé ahí. Tal vez fueron minutos, tal vez horas. Eventualmente, la señora Carmela tocó la puerta porque había escuchado los gritos. Ella fue quien me ayudó a levantarme, quien limpió mi herida, quien lloró conmigo. «Tienes que denunciarlo», me dijo. «Esto es violencia, Esperanza. Te golpeó. Tu propio hijo te golpeó, pero yo no podía. Todavía no podía. ¿Cómo iba a meter a mi hijo a la cárcel? ¿Qué iba a decir la familia, los vecinos, la gente de la iglesia?» Esa noche no dormí. Me quedé sentada en mi cama, tocando la herida de mi cabeza, sintiendo el dolor físico que era nada comparado con el dolor en mi corazón. Pero algo había cambiado. La niebla de negación en la que había vivido durante años finalmente se había disipado. Vi con claridad total lo que era mi vida, lo que era mi hijo, y supe que tenía que actuar. No podía seguir así. Esto me iba a matar, literal o figurativamente. A la mañana siguiente actué como si nada hubiera pasado. Me levanté, me puse una mascada para cubrir la herida, preparé el desayuno. Miguel Ángel y Daniela bajaron como si nada, sin una disculpa, sin una palabra de preocupación. Desayunaron en silencio mientras yo los observaba desde la cocina, viéndolos realmente por primera vez. Daniela con su celular caro que yo había ayudado a pagar. Miguel Ángel con su ropa de marca, ambos en mi casa, comiendo mi comida, viviendo de mi trabajo, después de haberme golpeado y humillado. Cuando salieron, llamé al licenciado Morales. «Estoy lista», le dije. «Quiero hacer lo que me dijo. Quiero sacarlos de mi casa». Hubo un silencio del otro lado. «¿Está segura, señora Esperanza? Una vez que iniciemos esto no hay vuelta atrás». «Estoy completamente segura. Mi hijo me golpeó anoche. Me tiró al suelo y me dejó sangrando. Ya no es mi hijo. No sé qué es, pero no es mi hijo». El licenciado suspiró. «Muy bien. Venga a mi oficina esta tarde. Vamos a preparar todo». Esa tarde, mientras ellos creían que estaba en el mercado, estaba en la oficina del licenciado Morales firmando papeles, preparando el proceso de desalojo, documentando todo. Pero él me dijo algo más. «Señora Esperanza, hay algo que debe saber. Hice una investigación de antecedentes de su hijo. Es protocolo en estos casos». Sacó una carpeta y mi corazón se detuvo. Su hijo tiene deudas considerables, tarjetas de crédito, préstamos personales, debe meses de su coche. Están en quiebra total. Por eso necesitan su casa, no solo para vivir gratis, sino porque planean usar su propiedad para sacar préstamos y cubrir sus deudas. Sentí como si me hubieran echado agua helada. «¿Cuánto deben?» El licenciado me mostró los números y casi me desmayo. Era una fortuna. «Si usted hubiera firmado esos papeles que le pidieron, habrían puesto su casa como garantía de préstamos que nunca podrían pagar. Usted habría perdido su propiedad, señora Esperanza. La habrían dejado en la calle». La rabia que sentí en ese momento fue como un incendio. No solo me estaban maltratando, me estaban usando, planeando robarme lo único que tenía y dejarme sin nada. Pero luego, el licenciado me dijo algo que lo cambió todo. «Señora Esperanza, cuando revisé los documentos de su propiedad, encontré algo interesante. Al parecer, cuando su esposo Roberto murió, dejó una cuenta de ahorro a su nombre que nunca fue reclamada. Es de una constructora para la que trabajó durante 20 años, un fondo de retiro. Con los intereses acumulados de todos estos años, es una cantidad considerable». Me mostró los papeles y no podía creer lo que veía. Roberto me había dejado dinero, bastante dinero, y yo nunca lo supe porque los documentos se habían enviado a una dirección antigua y se perdieron en el correo. «Esto es suyo, legalmente suyo», explicó el licenciado. «Podemos iniciar el proceso para que le sea entregado, pero llevará unas semanas». Me quedé mirando esos papeles, sintiendo la presencia de Roberto como si estuviera ahí conmigo. Mi esposo, incluso después de muerto, seguía cuidándome, seguía protegiéndome. Con ese dinero podría no solo echar a Miguel Ángel y Daniela,
podría reconstruir mi vida completamente. Podría ser independiente, libre, podría vivir mis últimos años con dignidad. Salí de esa oficina transformada. Ya no era la esperanza asustada y sumisa. Era una mujer con un plan, con recursos, con poder que ellos no conocían. Pero no podía dejar que lo supieran. Tenía que seguir fingiendo ser la víctima débil mientras preparaba mi contraataque. Los siguientes días fueron los más difíciles de mi vida. Tenía que actuar normal, servil, asustada, mientras por dentro ardía de determinación y sí, de sed de justicia. Miguel Ángel y Daniela notaron mi silencio y lo interpretaron como sumisión. Daniela se volvió aún más exigente, probándome, viendo hasta dónde podía llegar. Me hacía limpiar el mismo piso 3 veces, me criticaba todo, me gritaba frente a Sebastián. Miguel Ángel me evitaba, probablemente sintiéndose incómodo por haberme golpeado, pero nunca lo suficiente como para disculparse. Yo hacía todo lo que me pedían, en silencio, planeando. El licenciado Morales trabajó rápido. En 2 semanas teníamos todo listo. El dinero de Roberto estaba siendo procesado para transferirse a mi cuenta. Los papeles de desalojo estaban preparados. Incluso había contactado a un oficial de policía de confianza para que estuviera presente el día que les diera la noticia, por mi seguridad. ¿Cuándo quiere hacerlo?, me preguntó el licenciado. Pensé en todas las humillaciones, en todos los años de abuso, en la sangre en el piso de mi cocina. Pronto, dije, muy pronto. Decidí que sería en el desayuno. Había algo poético en ello. ¿Cuántos desayunos había preparado para mi hijo a lo largo de 43 años? Miles, decenas de miles. Desayunos hechos con amor, con cuidado, con la esperanza de alimentar no solo su cuerpo, sino su alma. Este sería el último desayuno que prepararía para él, pero sería muy diferente a todos los anteriores. Este desayuno vendría servido con verdad, con justicia, con consecuencias. La noche anterior casi no dormí, pero no de miedo, sino de anticipación. Repasé cada detalle del plan una y otra vez. El licenciado Morales llegaría a las 9 de la mañana con los papeles de desalojo y un oficial. Mi comadre Lourdes estaría afuera con su camioneta, lista para llevarme a su casa si las cosas se ponían feas. Había empacado una maleta pequeña con mis cosas más importantes, las fotos de Roberto, algunos documentos, las joyas que no había vendido. Todo estaba listo. Me levanté a las 6 de la mañana, como siempre. Me bañé, me vestí con cuidado. Me puse el vestido que Roberto me había regalado para nuestro último aniversario juntos, el que nunca me había atrevido a usar porque me parecía demasiado elegante. Me maquillé por primera vez en años, me peiné bien. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. Ahí estaba yo, Esperanza Valdés, no como la sirvienta maltratada, sino como la dueña de mi casa, de mi vida, de mi destino. Bajé a la cocina y preparé el desayuno más elaborado que había hecho en meses. Huevos rancheros, frijoles refritos, chilaquiles verdes, pan dulce fresco que había comprado el día anterior, café de olla, jugo de naranja recién exprimido, fruta picada. Puse la mesa con el mantel bueno, las vajillas de porcelana que fueron regalo de bodas, los cubiertos de plata que había heredado de mi madre. Si este iba a ser el último desayuno, sería memorable. A las 8 de la mañana, Miguel Ángel y Daniela bajaron. Ella venía en pijama de seda, él en pants de marca. Se detuvieron al ver la mesa, confundidos. ¿Qué es todo esto?, preguntó Daniela con sospecha. Un desayuno especial, dije con una sonrisa. Siéntense, por favor. Se miraron entre ellos, claramente desconcertados por mi comportamiento, pero se sentaron. Miguel Ángel me miró de arriba a abajo. ¿Por qué estás vestida así? ¿A dónde vas? Ya verán, dije sirviendo el café. Primero desayunen, todo está como les gusta. Comenzaron a comer en silencio, todavía mirándome con desconfianza. Yo no probé bocado, solo los observé. Observé a mi hijo,
tratando de encontrar algún rastro del niño que había sido, pero no lo encontré. Este hombre que masticaba mi comida con el ceño fruncido era un extraño cruel que había tomado todo de mí y no había dado nada a cambio. Entonces sonó el timbre. Eran exactamente las 9 en punto. ¿Quién es?, preguntó Daniela molesta. Debe ser alguien para mí, dije levantándome. Fui a abrir la puerta. Ahí estaba el licenciado Morales con su portafolio de documentos y junto a él el oficial Ramírez en uniforme. Buenos días, señora Esperanza, dijo el licenciado en voz alta. ¿Está lista? Miguel Ángel y Daniela aparecieron en la entrada de la sala, todavía con las servilletas en las manos. ¿Qué está pasando aquí?, exigió saber Miguel Ángel. ¿Quiénes son estas personas? El licenciado Morales se adelantó. Soy el licenciado Jorge Morales, representante legal de la señora Esperanza Valdés, y él es el oficial Ramírez, quien está aquí para garantizar que este proceso se lleve a cabo de manera ordenada. Daniela palideció. ¿Proceso? ¿Qué proceso? Me aclaré la garganta. Era mi momento. Había ensayado esto en mi mente 1000 veces, pero ahora que estaba aquí, las palabras fluían naturalmente. Miguel Ángel, Daniela, les he pedido que vengan aquí hoy porque tengo algo importante que decirles. Ustedes van a desalojar esta casa. Tienen 30 días para encontrar otro lugar donde vivir y llevarse todas sus pertenencias. El silencio fue absoluto. Entonces Miguel Ángel estalló en carcajadas. ¿Qué? ¿Estás loca, vieja? No vamos a ir a ningún lado. Esta casa es tanto mía como tuya. Soy tu hijo, tengo derechos. El licenciado Morales abrió su portafolio. En realidad, señor, no tiene ningún derecho. Esta propiedad está registrada únicamente a nombre de su madre. Ustedes han estado viviendo aquí como invitados, sin pagar renta ni contribuir a los gastos. La señora Esperanza está en todo su derecho legal de pedirles que se vayan. Daniela se puso histérica. Esto es ridículo, no puedes echarnos, tenemos un bebé. ¿Dónde se supone que vamos a vivir? La miré directamente a los ojos. Eso no es mi problema, Daniela. Debieron pensarlo antes de tratarme como su sirvienta, antes de humillarme en mi propia casa, antes de planear robarme mi propiedad para pagar sus deudas. Miguel Ángel dio un paso hacia mí, amenazante. ¿De qué diablos estás hablando? Sé todo, Miguel Ángel, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Sé de sus deudas. Sé que deben casi $500,000 en tarjetas de crédito y préstamos. Sé que planeaban usar mi casa como garantía para sacar más préstamos que nunca podrían pagar. Sé que su plan era dejarme sin nada, pero eso no va a pasar. El oficial Ramírez se adelantó, su mano cerca de su radio. Les sugiero que se calmen y escuchen. Miguel Ángel me miró con un odio que me heló la sangre. Eres una perra malagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? Te dimos compañía, te cuidamos, y ahora quieres dejarnos en la calle. Algo en mí estalló. Todas las palabras que había guardado durante años salieron como una avalancha. Todo lo que han hecho por mí, todo lo que han hecho por mí. Yo te di la vida, Miguel Ángel. Te cargué en mi vientre, te alimenté de mi pecho, trabajé hasta destruir mi salud para darte una educación, para que tuvieras lo que yo nunca tuve. Te limpié cuando estabas enfermo, me desvelé cuidándote cuando tenías fiebre, vendí mis joyas para pagarte la universidad. Cuando tu padre murió, tomé 2 trabajos para que no te faltara nada. Te di esta casa, te di mi vida entera, y tú me pagaste con humillaciones, con insultos, con golpes. ¿Cómo te atreves a decir que tú hiciste algo por mí cuando has sido un parásito viviendo de mi trabajo y mi amor durante años? Daniela intentó interrumpir, pero yo continué. Y tú, Daniela, desde el primer día me trataste como basura. Me humillaste frente a tus amigas, me gritaste, me despreciaste. En mi propia casa me hiciste sentir como una intrusa, como una empleada. Pero esto se acabó. Ambos van a irse de aquí y van a aprender a sobrevivir sin mí, porque he terminado de ser su víctima.
El licenciado Morales les extendió los papeles. Aquí está la notificación oficial de desalojo. Tienen 30 días. Si no se van voluntariamente, procederemos con un desalojo forzoso. Miguel Ángel no tomó los papeles. En cambio, me miró con desprecio. Esto es tu venganza, ¿verdad? Porque te pedimos que nos ayudaras. Porque necesitábamos usar la casa. Eres tan egoísta que prefieres quedarte sola en esta casa vieja que ayudar a tu propia familia. Me reí, una risa sin humor. ¿Ayudarlos? ¿Perder mi casa es ayudarlos? No, hijo. Lo que estoy haciendo ahora es ayudarme a mí misma, algo que debí hacer hace mucho tiempo. Entonces Daniela jugó su última carta. Corrió escaleras arriba y bajó con Sebastián en brazos, llorando. ¿Ves? ¿Ves lo que estás haciendo? Vas a dejar a tu nieto en la calle. ¿Qué clase de abuela eres? Por un momento, mirando a ese bebé inocente, sentí una punzada en el corazón. Pero entonces recordé cómo me habían tratado, cómo habían planeado robarme, y supe que esto no era mi culpa. Sebastián no va a estar en la calle. Ustedes son sus padres, son adultos profesionistas, pueden trabajar y mantenerlo. Lo que no pueden hacer es seguir viviendo gratis de una anciana a la que maltratan. El oficial Ramírez tomó el control. Señor, señora, les recomiendo que acepten los términos y empiecen a buscar dónde vivir. Resistirse solo hará esto más difícil para todos. Miguel Ángel estaba rojo de furia. Esto no va a quedar así. Voy a demandar. Voy a pelear esto legalmente. Soy tu único hijo. Tengo derechos sobre esta casa. El licenciado Morales negó con la cabeza. Puede intentarlo, pero le aseguro que perderá. Además, tenemos documentación de abuso de adulto mayor, incluyendo fotografías de las lesiones que le causó a su madre. Si quiere llevar esto a corte, podríamos presentar cargos criminales además del desalojo civil. Miguel Ángel palideció. Estás mintiendo. Yo nunca la toqué. Me quité la mascada que cubría mi cabeza, revelando el moretón todavía visible de cuando me golpeó. Aquí está la evidencia, Miguel Ángel. Esto fue cuando me empujaste y me dejaste sangrando en el piso. La señora Carmela lo presenció, tomó fotos, está dispuesta a testificar. ¿De verdad quieres que esto llegue a los tribunales? Su rostro pasó del rojo al blanco. Se dio cuenta de que esto era real, de que iba en serio, de que por primera vez en su vida sus acciones tendrían consecuencias. Daniela empezó a suplicar. Esperanza, por favor, podemos arreglar esto, vamos a cambiar, lo prometemos. Pagaremos renta, ayudaremos con los gastos, te trataremos mejor, solo danos otra oportunidad. La miré y sentí pena por ella. Pena porque realmente creía que unas palabras vacías podrían deshacer años de abuso. No, Daniela. Las oportunidades se acabaron. Tuvieron años de oportunidades y las desperdiciaron todas. Esto no es negociable. Se van. El licenciado Morales dejó los papeles sobre la mesa. Les sugiero que los lean con cuidado y empiecen a empacar. El reloj corre desde este momento. Buenos días. Él y el oficial se fueron, dejándome sola con Miguel Ángel y Daniela. Nos quedamos ahí, en el comedor donde habíamos desayunado juntos por última vez, con la comida fría en la mesa y el silencio más pesado que había sentido jamás. Miguel Ángel me miró con una expresión que nunca olvidaré. No era arrepentimiento, era resentimiento puro. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Vas a quedarte sola en esta casa, sin familia, sin nadie. Y cuando estés vieja y enferma y necesites ayuda, no voy a estar ahí. Vas a morir sola y abandonada, y será tu culpa. Sus palabras estaban diseñadas para herirme, para hacerme retroceder. Hace un mes, tal vez hubieran funcionado, pero ya no. Miguel Ángel, dije con una voz tranquila, prefiero morir sola con dignidad que vivir rodeada de gente que me odia y me usa. He estado más sola durante estos 3 años viviendo con ustedes que todos los años que pasé después de que murió tu padre. Porque la verdadera soledad no es estar físicamente sola, es estar rodeada de gente que te hace sentir invisible, inútil, que te trata como si no importaras. Yo importo. Mi vida importa.
y me niego a seguir sacrificándola por gente que nunca me ha valorado. Subí a mi cuarto y me senté en mi cama, temblando de adrenalina y emoción y miedo. Lo había hecho, realmente lo había hecho. Escuché gritos abajo, cosas rompiéndose, pero no bajé. Después de una hora, escuché sus pasos subiendo las escaleras, el sonido de maletas siendo arrastradas. Esperaba que tal vez Miguel Ángel viniera aquí a hablar conmigo, que tal vez en este momento final mostrara algo de humanidad, de arrepentimiento, pero no vino. Simplemente se fueron, azotando la puerta tan fuerte que toda la casa tembló. Bajé y encontré la casa destrozada. Habían tirado cosas, roto platos, derramado comida. Era su último acto de venganza, su último intento de lastimarme. Me senté en medio del desastre y lloré. Lloré por el hijo que había perdido, por los años desperdiciados, por la familia que nunca tendría. Pero también lloré de alivio, de liberación. Lloré lágrimas que lavaron años de dolor y humillación. La señora Carmela tocó a la puerta una hora después. Cuando vio el estado de la casa, abrazó y lloró conmigo. Ya pasó, comadre, me decía. Ya pasó lo peor. Mi comadre Lourdes llegó poco después con 2 de sus hijas, y entre todas empezamos a limpiar. Mientras limpiábamos, mientras restaurábamos mi casa a su estado original, sentí como si estuviera limpiando también mi alma, restaurándome a mí misma. Los siguientes días fueron extraños. La casa estaba tan silenciosa sin ellos, pero era un silencio pacífico, no el silencio tenso y aterrador de antes. Podía caminar por mi propia casa sin miedo, podía cocinar lo que quisiera, ver televisión al volumen que quisiera, invitar a mis amigas sin pedir permiso. Era como volver a respirar después de años de estar bajo el agua. Miguel Ángel intentó llamarme varias veces. No contesté. Luego empezaron los mensajes, primero enojados, luego suplicantes, finalmente amenazantes. Los guardé todos como evidencia, pero no respondí ninguno. El licenciado Morales me aconsejó que no tuviera contacto con ellos hasta que el proceso de desalojo estuviera completo. Si intentan manipularte emocionalmente, podrían hacer que retrocedieras, me advirtió. Mantén tu distancia. 2 semanas después del desayuno del desalojo, el dinero de Roberto finalmente fue transferido a mi cuenta. Cuando vi el saldo en el cajero automático, tuve que sentarme. Era suficiente para vivir cómodamente por años, tal vez por el resto de mi vida si era cuidadosa. Gracias, mi amor, susurré mirando al cielo. Gracias por seguir cuidándome. Con ese dinero, contraté a alguien para arreglar la casa, para reparar todo lo que Miguel Ángel y Daniela habían dañado o descuidado. Pinté las paredes de colores alegres, reemplazó los muebles viejos, puse plantas nuevas en el jardín. Mientras la casa se transformaba, yo también me transformaba. Empecé a ir a una terapista que me ayudó a procesar todo lo que había vivido. Usted fue víctima de abuso emocional y físico por parte de su hijo, me explicó. Eso no es fácil de aceptar, pero es importante que lo reconozca para poder sanar. Las sesiones eran dolorosas. Hacer que enfrentara verdades que había evitado durante años, pero también eran liberadoras. Cuando se cumplieron los 30 días, Miguel Ángel y Daniela no se habían llevado todas sus cosas. El licenciado Morales inició el proceso de desalojo forzoso. El día que llegaron los oficiales para sacar sus pertenencias restantes, yo no estaba ahí. Me había ido con mi comadre Lourdes a Ajijic por unos días, a un retiro de yoga y meditación que ella me había regalado. Necesitas estar lejos cuando pase eso, me dijo. Necesitas empezar a crear nuevos recuerdos felices. Estaba en Ajijic, mirando el lago de Chapala, cuando recibí la llamada del licenciado Morales. Ya está, señora Esperanza. La casa está completamente desocupada. Es toda suya nuevamente. Cerré los ojos y sentí la brisa del lago en mi cara. Era oficial. Era libre. Cuando regresé a casa 3 días después, entré a una casa que era completamente mía. No había rastro de Miguel Ángel y Daniela.
Era como si nunca hubieran estado ahí, excepto por las cicatrices en mi corazón que sabía que tomarían tiempo en sanar. Mi familia extendida empezó a enterarse de lo que había pasado. Algunos me criticaron. ¿Cómo pudiste echar a tu propio hijo?, me decían. La familia es la familia, deberías perdonar. Pero otros me apoyaron. Hiciste lo correcto, me dijo mi prima Beatriz. Nadie merece ser tratado como te trataron, ni siquiera por tu propio hijo. Aprendí a no justificarme, a no explicar mi decisión a gente que nunca entendería. Las personas que me amaban de verdad entendieron, las que no, no importaban. 3 meses después del desalojo, recibí una carta de Miguel Ángel. No era una disculpa, como parte de mí había esperado secretamente. Era una carta llena de reproches, culpándome por todos sus problemas, diciéndome que Daniela lo había dejado por mi culpa, que había perdido su trabajo por el estrés que yo le causé, que Sebastián preguntaba por mí, y yo era una abuela cruel por abandonarlo. Leí la carta una vez y la quemé. No iba a dejar que su toxicidad entrara en la nueva vida que estaba construyendo, porque estaba construyendo una nueva vida. Me uní a un grupo de la iglesia para adultos mayores. Empecé a tomar clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Viajé por primera vez en años. Fui a Oaxaca con mi comadre Lourdes, conocimos las playas de Huatulco, comimos tlayudas y bebimos mezcal, y nos reímos como niñas. Me sentí viva de una manera que no había sentido en décadas. Un día, casi 6 meses después del desalojo, vi a Miguel Ángel en el supermercado. Estaba con Sebastián en el carrito de compras. Se veía cansado, descuidado. Nuestros ojos se encontraron y por un momento vi algo en su mirada, tal vez arrepentimiento, tal vez tristeza. Pero luego desvió la vista y siguió caminando. Yo me quedé ahí, sintiendo una mezcla de emociones, pero principalmente sintiendo paz. No corrí tras él, no intenté hablar, simplemente lo dejé ir, porque había aprendido algo fundamental en estos meses. El amor de madre no significa sacrificarte hasta destruirte. No significa permitir abuso porque es tu hijo. El verdadero amor, el amor sano, incluye límites, incluye respeto mutuo, incluye reciprocidad. Yo había amado a Miguel Ángel con todo mi ser. Le había dado todo lo que tenía, pero él había elegido despreciar ese amor, aprovecharse de él, destruirlo. Y aunque eso me dolía profundamente, ya no era mi responsabilidad arreglarlo. Mi terapista me ayudó a entender que yo no había fallado como madre. Había hecho todo lo que podía, había dado todo lo que tenía. Las decisiones de Miguel Ángel, sus acciones, su crueldad, esas eran sus responsabilidades, no las mías. Cargar con esa culpa había sido como llevar un peso de toneladas en mi espalda durante años. Soltarlo fue como aprender a volar. Empecé a hacer trabajo voluntario en un refugio para mujeres víctimas de violencia doméstica. Mi historia resonaba con muchas de ellas. Si ella pudo salir de esa situación a los 67 años, yo también puedo, me decía una mujer de 40. Usted es mi inspiración. Nunca pensé que mi dolor podría convertirse en esperanza para otras personas, pero así fue. Un año después del famoso desayuno, organicé una pequeña fiesta en mi casa. Invité a mi comadre Lourdes, a la señora Carmela, a mis nuevas amigas del grupo de pintura, a algunas compañeras del voluntariado. Decoramos el jardín con luces de colores. Preparé toda la comida yo misma, pozole, tostadas, tamales, todo lo que me gusta cocinar cuando es por placer y no por obligación. Esa noche, rodeada de mujeres que me amaban y me respetaban, mujeres que celebraban mi fortaleza en lugar de aprovecharse de mi bondad, me sentí completa. Un brindis, dijo mi comadre Lourdes levantando su copa. Por Esperanza, la mujer más valiente que conozco. Por tener el coraje de elegirse a sí misma cuando el mundo le decía que debía seguir sacrificándose. Por enseñarnos que nunca es tarde para reclamar tu vida. Todas brindaron y yo lloré. Pero esta vez eran lágrimas de alegría, de gratitud, de plenitud.
Ahora, cuando me siento en mi jardín por las tardes, mirando las bugambilias que Roberto y yo plantamos hace tantos años, ya floreciendo nuevamente después de años de descuido, pienso en todo lo que pasé. Pienso en la mujer que era, asustada y sometida, permitiendo abuso porque tenía miedo de estar sola. Y miro a la mujer que soy ahora, independiente, fuerte, en paz. No fue fácil llegar aquí. Hubo noches de llanto, de dudas, de preguntarme si había hecho lo correcto. Pero cada día que despertaba en mi casa, en paz, sin miedo, sin caminar sobre cáscaras de huevo, sabía que había hecho exactamente lo correcto. Extraño a mi hijo. Extraño al niño que fue, al joven lleno de promesas que creí que sería. Pero no extraño al hombre cruel en que se convirtió. No extraño el abuso, las humillaciones, el miedo constante, y he aprendido a hacer las paces con esa pérdida. Algunas personas, incluso las que llevamos en el vientre, no están destinadas a permanecer en nuestras vidas. Y está bien soltar, está bien alejarse, está bien elegir tu propia paz y bienestar sobre relaciones tóxicas, incluso familiares. Mi mensaje para cualquier mujer que esté pasando por algo similar es este. Tú importas. Tu vida importa. Tu paz mental importa. No importa cuántos años tengas. No importa quién te esté lastimando. Siempre hay una salida. Siempre puedes elegirte a ti misma. El sacrificio es hermoso cuando es apreciado y recíproco, pero cuando se convierte en abuso, cuando te están destruyendo, no es amor, es autodestrucción. Nunca es tarde para empezar de nuevo. Yo lo hice a los 67 años. Reconstruí mi vida desde las cenizas de una relación madre-hijo destrozada. Encontré alegría, paz, propósito. Encontré amigas verdaderas que me valoran. Me encontré a mí misma, a la esperanza que había estado enterrada bajo años de sacrificio y abuso. Y si yo pude hacerlo, tú también puedes. No estoy diciendo que fue fácil. No estoy diciendo que no hay cicatrices, que no hay dolor. Hay días en que todavía lloro por el hijo que perdí, por el nieto que apenas conozco. Hay momentos en que me pregunto qué hubiera pasado si hubiera puesto límites antes, si hubiera sido más fuerte cuando Miguel Ángel era joven. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo vivir el presente y construir mi futuro. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Mi casa ahora está llena de risas nuevamente, pero son risas de amigas que me aman, no de gente que se burla de mí. Mi cocina prepara comidas que yo disfruto, no comidas que serán criticadas. Mi jardín florece porque lo cuido con amor, no porque alguien me obligue. Esta es mi vida ahora, una vida que elegí, una vida de dignidad y respeto. ¿Qué harías en mi lugar? Si tu hijo, tu hija, alguien a quien amas profundamente te estuviera tratando así, ¿tendrías el valor de alejarte? ¿De elegir tu propia paz sobre una relación tóxica? Comenta abajo tu ciudad. Cuéntame si mi historia resonó contigo. Porque si hay algo que aprendí de todo esto es que no estamos solas. Hay miles de mujeres pasando por situaciones similares, sintiéndose atrapadas, creyendo que no tienen opciones, pero sí las tienen. Siempre hay opciones, siempre hay esperanza. Y si mi historia, mi nombre que irónicamente significa esperanza, puede darle a una sola persona el valor de reclamar su vida, entonces todo lo que pasé habrá valido la pena. Porque al final, esta no es solo mi historia, es la historia de todas las madres que dieron todo y recibieron abuso a cambio. Es la historia de todas las mujeres que finalmente dijeron basta. Es la historia de que nunca, nunca es tarde para elegirte a ti misma. Recuerda, el amor propio no es egoísmo, es supervivencia. Cuida de ti como cuidarías de alguien a quien amas profundamente, porque tú eres esa persona. Tú eres quien merece tu amor, tu cuidado, tu protección. No lo olvides nunca.